Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos nuevamente a los Cuentos de la Cueva. En esta ocasión estamos alrededor de la fecha que en México se celebra la Revolución Mexicana, así que vamos a tocar el tema de la literatura, algunos relatos de la Revolución Mexicana o otros le han dicho también la guerra civil que se dio en México, ya que de revolución pues también está en entrever qué tanto se cambió, qué tanto no se cambió. Después de que quitan a Porfirio Díaz, Madero dura un año y medio en el gobierno, viene Victoriano Huerta, y a partir de ahí comienza una guerra entre diferentes caudillos en el país, que termina por ahí de 1920, todavía hay otros asesinatos entre ellos, y finalmente Plutarco Elías Calles forma el Partido Revolucionario, el Partido Nacional Revolucionario, que después se vuelve el PRI. Eh, es una etapa muy importante en México, donde obviamente no nada más salieron escritores, salieron ingenieros, salieron doctores, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de cuatro relatos, de cuatro autores que nos van a dar una visión, cada uno de ellos, de lo que vieron ellos. Algunos de ellos participaron en las batallas, acompañaron a algunos de sus caudillos, como a Pancho Villa, y tienen una visión de lo que pasó. Entonces, vamos a tocar cuatro relatos. Vamos a comenzar con Martín Luis Guzmán, con la fiesta de las balas. Después nos iremos a ver El hijo de la tiznada de Carmen Báez. Después hablaremos de General Rueda de Nelly Campobello. Y vamos a terminar con Mariano Azuela y La nostalgia de mi coronel. Así que eh, voy a comenzar, pero primero quiero dar la bienvenida a mis tertulios cavernícolas. Siempre he tenido la suerte de juntarme con gente más inteligente que yo, así que los van a escuchar, sus No comentarios. vinieron. Tenemos a ese que escucharon, es Oscar Plazola, el cantautor, escritor desde San Miguel Allende. Está también Moisés Casarrubias, doctor eminencia, literario, médico, y ya lo escucharemos ahorita nuevamente. Y Quique Vela, desde las entrañas de la cueva, arqueólogo, editor profesional, buen billarista. Según Oscar dice que ya le ganó, Mal perdedor. pero dice que es más mal perdedor, pero no es cierto. Dice Quique que no es cierto. Bueno, ya haremos algún podcast de billar. Bueno, vamos a arrancarnos. Entonces, empezamos con la fiesta de las balas. A ver, Martín Luis Guzmán. ¿Quién era Martín Luis Guzmán? Él nació en Chihuahua en 1887, muere en la Ciudad de México en 1976, fue un escritor, periodista, diplomático mexicano, y se le considera, junto con Mariano Azuela y Nelly Campobello, como pionero de la novela revolucionaria. Posteriormente, desde su exilio en Estados Unidos y España, allá escribe, funda periódicos también, revistas semanales, y trabaja también en compañías de publicidad. Pero es en España, cuando vive de 1924 a 1936, donde escribe El águila y la serpiente, de donde sale este relato de la fiesta de las balas. Este relato de la fiesta de las balas no lo voy a leer, sino no, les voy a platicar de qué se trata. Había un personaje en la Revolución llamado Rodolfo Fierro, que dicen que era un matón al servicio de Francisco Villa y que protagonizó hechos brutales en su carrera militar. Uno de ellos se menciona que le pidió permiso a Villa para matar a los prisioneros que tenían. Estaban los rojos y estaban los federales. Entonces, los colorados, perdón, no los rojos, los colorados que venían del coronel Pascual Orozco. Y entonces, Martín Luis Guzmán, que anduvo con Villa, se entera de esto, o bien, no sé si él lo habrá vivido, pero lo que relata en el cuento Martín Luis Guzmán es cómo Rodolfo Fierro, desde un panteón, él sentado le pide a sus soldados que empiecen a sacar poco a poco los colorados a un descampado para que él comience a dispararles. Y en el relato, que es, pues es crudo porque lo cuenta como tal,
le dice a uno de sus soldados, de sus ayudantes, tú te vas a encargar de ir cargando la pistola y yo le voy a ir dando a esto. Le dice, pero cuidadito, porque me conoces. Y ahora ponte vivo para que me salga bien esta ancheta. Yo disparo y tú cargas las pistolas. Y le dice, y oye bien esto que te voy a decir, si por tu culpa se me escapa uno siquiera de los dorados, te acuesto con ellos. Entonces, este relato es de los más famosos del libro de El Águila y la Serpiente, donde al final, después de que están todos los cuerpos de los que fueron ejecutados, termina con Rodolfo Fierro tratando de dormir y se oye el quejido de uno que está pidiendo agua y le dicen al asistente, le grita Fierro al asistente, ¿qué no oyes que hay uno que quiere agua? Dice, sí, ¿y qué hago? Pues que te levantes y vayas a darle un tiro a ese hijo de la tiznada que se está quejando para ver si me deja dormir, ¿no? Entonces, Martín Luis Guzmán, pues es un referente de de la Revolución Mexicana en sus relatos. Ustedes ya me darán sus comentarios ahorita. En su forma de escribir, pues Martín Luis Guzmán tiene una perspectiva crítica y análisis del poder, explora la psicología de los personajes, tiene una estructura fragmentada, los relatos los va contando con episodios, habla sobre la identidad mexicana, también la fusión de ficción y memoria histórica, lo que él hace, ¿no? Hace los retratos del caudillo y critica el pensamiento, desmitifica también la Revolución Mexicana, él pues, ya no está muy contento cuando escribe estos cuentos sobre todo lo que pasó y va desmitificando lo que él había vivido y lo que acompañó a Pancho Villa. Así que, pues los escucho. Sí. Bueno, es por supuesto un relato icónico de la Revolución Mexicana y de lo tremendamente sanguinaria que son todas las guerras civiles, particularmente esta. Quiero recomendar de paso un artículo que escribió Rey de Cel Mendoza que se llama La historia detrás de la fiesta de las balas, donde hace una investigación histórica respecto de este suceso que no, todo apunta a que efectivamente fue un hecho real, aunque por supuesto tiene matices, ¿no? Es un hecho que ocurre el 29 de septiembre de 1913 cuando Villa ataca la hacienda de Avilés en Durango y derrota a la fuerza del general Felipe Alvírez. Él comanda una fuerza de 5,000 hombres y la hacienda es defendida por 600 soldados entre orosquistas y federales. Vale la pena aquí comentar que Orozco fue un caudillo revolucionario de maderismo que después traiciona la revolución y se pasa del lado de Huerta. Y por tanto, en general, cuando los orosquistas eran tomados prisioneros, eran pasados por las armas, porque tanto los carrancistas como los villistas los consideraban traidores, ¿no? Entonces, cabe la pena mencionar que dentro de la crudeza del relato, pues, vale la pena mencionar que todas las facciones de la revolución que enfrentaron a los orosquistas en general los fusilaban, ¿no? Sean carrancistas o sean villistas, los fusilaban. Y hay toda una serie de reconstrucción histórica que matiza que realmente probablemente no fue la cifra que comenta Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, aunque estuvo en las fuerzas de Villa, bueno, en algunas fuerzas villistas, él no estaba en esa fecha en el lugar de los hechos, o sea, él recurre a fuentes secundarias y aparentemente las cifras que da en el relato tienen que ver con lo que reportó la prensa estadounidense, donde se menciona que fueron fusiladas 300 personas, ¿no? En la realidad parece que el número de muertos osciló entre 48 y 82, lo cual realmente no le quita crudeza al hecho. Y lo que sí es aparentemente fiel es que entre esos 18 y 82 prisioneros fueron matados personalmente por Rodolfo Fierro, más o menos de la forma en la que se relata en el cuento. A mí Amigo Oscar, ¿qué opinas? lo que me llamó mucho la atención es ese contraste de la historia oficial con este tipo de relatos en tanto a la violencia que se utilizaba por ambos bandos finalmente, ¿no? Y que yo la verdad es que no soy muy asiduo, como lo comenté en algún momento, a este tipo de literatura, pero sí me quedé eh, sin palabras, cabrón, conforme iba leyendo la novela, porque además
es conocido que Fierro pues era un hijo de puta, pero finalmente como lo pintan como héroe revolucionario, caudillo, bla, 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 pues tú te vas un poco como lo que hablamos también en el programa de la muerte y las tradiciones, cómo te vas generando una imagen y vas creando a partir de esa imagen que te vas generando la historia de un personaje que de repente te lo ponen con otros ojos y wow, güey, wow. De hecho, yo no conocía la historia de los 82, 300 o 42 fusilados por un güey que no mames, ¿no, cabrón? Bueno, en fin. Ejecutados, cabrón, porque fueron Sí, o sea, ejecutados ni siquiera fusilados, directamente. cabrón, ¿no? O sea, creo que por ahí hay un momento en el libro donde dice, no sé si fue en el libro o en alguna crítica que leí, que ¿cómo puedes darle un tiro de gracia a un güey que se está muriendo ya, cabrón? Yo qué sé, ¿no? Hay que tener un par de cojones para hacer eso, cabrón. Y para hacer la ley fuga y divertirte con eso, ¿no? Sí, cabrón, ¿no? Y al final, pues, hijo, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Pues, ¿quién puta madre sabe, cabrón? Durante 10 años estuvieron agarrando a madrazos entre ellos, ¿y quién era el bueno? Zapata, ¿quién era el bueno? Villa, ¿quién era el Sí, yo bueno? sí. Y luego Y luego Carranza mandó a matar a cada quien con otros. sus razones y en fin, cabrón. Para entender la Revolución Mexicana yo creo que necesitas una vida entera, cabrón. ¿Tú, Quique, qué opinas? Fíjate que ahorita que decía Oscar del tiro de gracia, el tiro de gracia es una concesión. O sea, Ujú. así como canta el grupo pesado, te acaban de matar, porque no te quedes ahí sufriendo. O sea, es un acto de Ya, humanidad dentro de lo terrible que es la situación, ¿no? Eh, ya. y yo lo que veo en este cuento y en los otros que escogiste es la terrible violencia, la falta de humanidad que podemos tener de repente, y cómo en situaciones extremas como fue la guerra de revolución, la revolución, pues, y cuando alguien tiene un poder que no está sujeto a ningún escrutinio, pues abusa de él necesariamente, ¿no? Eh, Fierro pues, era un hombre del monte, bien lo dijiste tú, era un hijo de puta, era un psicópata, no puede decirse más de Fierro, que tuvo una muerte acorde a sus acciones. Él tomaba la ley en sus manos y ejecutaba. Y esto es un caso extremo, pero no hay que olvidar que es este lugarteniente de Villa y que si Fierro se comportaba así es porque Villa lo permitía, ¿no? Sí. Sucede con la revolución como todos ganaron y todos perdieron, cuando se hace una historia oficial se tiende a rasurar, ¿no? O sea, lo que pasa a la historia oficial, a la historia que el Estado le interesa promover, como fue el caso, pues tiende a normalizarse, a que hay héroes y antihéroes, ¿no? Ahorita Moy habló de que Orozco traicionó a la revolución, ¿no? Pues no, traicionó a Carranza, que no le estaba dando los privilegios que él quería, y al final terminaron matando a Carranza, que terminó matando a Villa, que mandó matar a Zapata. Y, Sí, ¿no? O sea, a nosotros nos enseñaron que la revolución ganó que la revolución fue porque había un dictador, que Porfirio Díaz, y llegó Madero y organizó un movimiento armado y lo tumbó, y llegó un traidor y tumbó a Madero, y entonces llegaron los demás y tumbaron a Huerta, pero ahí termina la claridad, luego no sabes nada hasta que ya está Álvaro Obregón de presidente, ¿no? Que por cierto también... y se lo cargan también, cabrón. O sea, es una guerra civil, ¿no? Es que yo creo que la única fracción con ideales que realmente hacía una revolución y que representaba una noción de cambio verdadera, persistente, porque todavía sigue hasta ahorita, es el zapatismo, ¿eh? Exacto. Que acuden a él nada más cuando necesitan tener controlado el sur del país y luego lo traicionan de una manera terrible, ¿no? Ahora que Zapata lo que él quería, es que no se metieran en sus tierras, ¿no? Es que Y ya después de ahí pues, se sumó y más gente con él y ya vieron lo de Es que que Zapata tenía reivindicaciones regionales, o sea, era un asunto de Morelos y Guerrero, sus reivindicaciones, por ejemplo, es que esas cosas también se olvidan luego, ¿no? Los campesinos del norte, pues poco tenían que ver con Zapata, ellos más bien era como el asunto de Villa, ¿no? sí, Sí. Y Villa tenía un origen, o sea, lo de Villa era rencor social, digamos, y lo de Zapata eran aspiraciones sociales, ¿no? exacto. Entonces,
Y eso se ve ahí, se ve ahí en este cuento, se ve muy claramente el desprecio por la vida de que es distinto. Y eso es terrible. Pues, sí, como que... Terrible. Y el pueblo, ¿qué, no? El pueblo esperaba mejorar y se la pasaban de un bando a otro, esperando a ver a qué hora les llegaba los beneficios del cambio. No sé si ellos lo vieron como revolución, pero los beneficios del cambio, ¿no? La pobreza no disminuía, había obviamente muchos que tenían ventajas y beneficios que iban sacando conforme cambiaban de moneda y conforme se iban haciendo de haciendas y conforme iba cambiando de manos el poder, pero y el pueblo abajo seguía esperando su momento, ¿no? Sí, pues si no mal recuerdo, Alfonso Reyes dice que la culpa no es de la revolución, sino de los revolucionarios, ¿no, cabrón? Que aparte era un puñado, ¿no? Sí, Nada no más y que le mames, güey. presentaban cada quien Menudo desmadre, cabrón. y también cómo nos han contado la historia, ¿no? La historia oficial que se empezó a hacer después con el PRI, y ahora resulta que todos son héroes, ¿no? Resulta que todos tienen estatua, todos Sí, tienen sí, sí. una colonia, todos tienen un Sí, estado, güey, sí, sí. ¿no? Sí, sí, Y sí. todos, ¿no? Sí, Hay unos impresentables como Fierro. Si tú te Sí. sí. fijas, una ciudad se llama Rodolfo Fierro, por Ni ejemplo, Victoriano Huerta. y Victoriano Huerta, que también es un impresentable. O Pero, sea, a ver, Francisco y Madero, a su hermano le hicieron hasta una delegación en México, ¿no? ¿sí? Y Álvaro Obregón es otra delegación, Exacto, ¿no? ¿no? Y Venustiano Carranza es otra. Bueno, y en todas las ciudades hay pásate por la avenida Carranza, pásate por la avenida Obregón, por la avenida tal, ¿no? O sea, a No, ver, bueno, aquí en San Miguel no, cabrón. Ahorita que lo dices, cabrón. ni en Mérida. No hay ni una pinche calle que tenga que ver con la revolución, cabrón. Ahora, lo que hay que ver de cuentos como este es que ahorita estamos hablando precisamente de la historia en general, como nos las contaron, como la vimos, como la entendemos, según nos hayamos eh, adentrado en ese asunto, ¿no? Pero paralelo corría una vida cotidiana, unos asuntos que se resolvían en grupos pequeños, en localidades, y lo que deja ver este y los otros cuentos es que fue una época de violencia tremenda, ¿no? Que nadie veía por nadie. Fue un millón, Quique, tú que eres historiador, fue 1 millón de personas que murieron en esos 10 años. Caras y curvas, no sé, pero sí fue una gran mortalidad, eso sí. Sí, hay no sé cuánta variedad de cifras. Lo que sí puede decirse más bien es que sería incuantificable la cantidad de muertos y probablemente 1 millón es una cifra conservadora porque la revolución trajo mucha muerte violenta directa como la que se relata en los cuentos que estamos tocando, pero hubo también una gran mortandad por todo lo que implicó el desmantelamiento de todo el tejido social y productivo durante los 10 años de guerra. Y esa muerte también, si bien indirecta o no a balazos, también es una muerte atribuible a todo ese proceso. Sí, imagínate que lleguen a tu colonia y te digan, ¿sabes qué? Vamos a mejorar todo y ya después de 10 años te la dejan toda desmadrada, balaceada, no hay nada que sembrar y entonces te quedas tú diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahí está la tierra para que la cultives, cabrón. Pues si no hay ni qué cultivar, cabrón, ¿no? No hay apoyo, en fin, que eso ya lo tocaremos en otro podcast de Juan Rulfo. Que no sé si me adelantaré con el comentario, pero por ejemplo eso lo refleja el general Rueda, ¿no? O sea, lo que le molesta a quien está haciendo lo que está contando es la humillación a su madre, pero también se deja ver que lo que está haciendo es llevarse sus cosas. Y Claro. que con qué derecho, ¿no? Porque es lo poco que tienes, sobre Y, todo en esas situaciones, ¿no? y si me acusas, te quemo tu casa, ¿no? Ahorita vamos a llegar a ese. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente relato. Ahora, a ver, estos relatos son escogidos por mí. Hay muchos escritores, con toda seguridad ustedes deben de tener algunos de los que están escuchando, otros que les gustaría escuchar, pero en fin, esto es simplemente una muestra. Entonces ahora vamos a hablar de Carmen Báez y el hijo de la tiznada. A ver, Carmen Báez, lo que quiero en este relato es que tengamos otra visión de cómo se vivió esto. Carmen Báez nace en Morelia, en Michoacán, en 1909 y después muere en la Ciudad de México en 1999. Ella es una narradora y poeta y sus cuentos figuran en diversas antologías como
antologías, perdón, como Cuentos de la Revolución, de Luis Leal, de la UNAM, 1976, El Apóstol y otros cuentos de la Revolución. Bueno, Carmen Báez, en El Hijo de la Tiznada, ahorita vamos a ver el punto, pero me gustaría comentar, porque a mí me gusta mucho Carmen Báez, la manera en la que ella escribe. Ella tiene un enfoque de temas sociales y justicia, retrata la identidad mexicana y popular. Si bien tiene una perspectiva de género, examina las dificultades y retos que enfrentan las mujeres en un contexto patriarcal dentro de sus relatos. Su estilo es sencillo y profundo, hace uso de simbolismos y metáforas, como vamos a ver, personajes marginados y vulnerables, explora la identidad y el racismo, tiene un tono emotivo y crítico, una relación entre la niñez y la injusticia. Hay lirismo y sensibilidad poética en sus relatos, es sumamente recomendable. Entonces, hay otros personajes en la revolución que se ven envueltos en situaciones violentas, como son los niños, que al estar expuestos en este ambiente se vieron afectados y tuvieron una infancia fracturada. En El Hijo de la Tiznada, una niña ve cómo matan a un buey y llora amargamente, pero hay indiferencia cuando ve que fusilan a un hombre, a un hijo de la tiznada. Entonces, en este cuento nos narra cómo la niña se escapa de su casa, va al centro del pueblo donde vive porque hay un gran movimiento. Ahí se menciona que traen a un tipo con unas arcadas, ¿no? En lugar de decir aretes, pero antes de que pase el fusilamiento de esta persona, ella llega a un lugar donde hay mucha sangre y donde están matando un buey. Y para ella esto es traumático, ¿no? Ver cómo se muere el animal o cómo lo están matando. Una señora le dice, oye, no llores, niña, caramba, te voy a llevar a tu casa, ¿no? Se siente ella regañada. Pero después cuando matan al hijo de la tiznada, ve que la señora está llorando, ¿no? Dice como una soldadera, tiene los ojos llorosos y finalmente llega la niña a su casa y le dice a su mamá, mamá, hoy vi cómo mataron a un animal, ¿no? Y la niña está muy triste y dice, y también mataron a un hombre, a un hijo de la tiznada, ¿no? Pero ya con una indiferencia que esto nos muestra, pues, cómo y a qué grado ya se vivía estos momentos y cómo los niños que presenciaron todo eso, pues, tienen también, obviamente, una visión, ¿no? Y, si vemos ahorita 100 años con lo que pasan, pues, en estados como Sinaloa, ¿cuántos niños no estarán también viendo estas cosas, ¿no? Entonces es fuerte el tema, pero es un relato que nos muestra la forma en la que muchas personas presenciaron todos estos eventos. ¿Cómo lo ven ustedes? Es justo lo que comentaba aquí que hace un rato en el sentido de esa mirada en donde hay una normalización de la violencia, pero de cierto tipo de violencia. O sea, ¿por qué a la niña no le conmueve o no le llama la atención o simple y sencillamente puede ver como natural que estén fusilando a alguien en un entorno donde se está fusilando a alguien prácticamente todos los días? Y en cambio le puede conmover la muerte de un animal como algo más inesperado que el fusilamiento, ¿no? Y justo un poco lo que tú comentabas a propósito de Carmen Báez, en esa capacidad que tiene ella de construir personajes infantiles que tienen una lectura del mundo que es al mismo tiempo sensible, pero que por otro lado tiene esa objetividad que muchas veces solo los niños pueden tener, ¿no? Y permite que retraten esa mirada que ella quiere plasmar en sus relatos. Yo también quiero comentar lo que estaba diciendo Quique y lo que hemos dicho todos sobre la violencia en esa época. Y un poco, no sé, igual mi manera de ver este cierre de la niña que finalmente está llorando porque mataron un buey y le es indiferente lo que sucedió con el güey que fusilaron, tendrá que ver un poco desde mi punto de vista de lo valioso que podría llegar a ser una cabeza de ganado, ¿no?
Por ahí hay un cuento de Rulfo donde la vaca se va a ahogar y al ahogarse la vaca porque se la lleva el río, la niña va a volverse puta como la hermana o algo así, ¿no? Entonces, el valor que tenía una cabeza de ganado es un poco, para mí, la metáfora del hambre que se estaba pasando en ese momento, además del desmadre que ya había, ¿no? Y por otro lado, la soldadera se pone a llorar porque la soldadera le están matando algo que tiene que ver con sus ideales, ¿no? Con ese pedo por eso lloran por cosas diferentes, ¿no? Pero finalmente volvemos a ver esa indiferencia, o sea, a la soldadera le importa un pepino que hayan matado a un güey porque la soldadera tiene para comer porque es de las que está en la guerra, vamos, ¿no? X. Pero la niña no, la niña vive ahí, que mate su única cabeza de ganado, la única cabeza de ganado del pueblo, yo qué sé, tiene otro significado, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver eso, pero vuelvo a remarcar la violencia y esa indiferencia sobre la violencia, y es un poco lo que comentaba Roberto también, ¿no? Aquí de repente, bueno, hace poco pusieron un coche bomba aquí en Acámbaro, cabrón. Un coche bomba, güey, no mames, ¿no? Y la gente como que ya, güey, ya estaban en el pedo del Halloween, cabrón, y ya se cuenta que lo del coche bomba valió madre, güey, como si todos los días pasara eso, ¿no? Entonces yo qué sé, güey, esa violencia, no sé, está cabrón, quedarte indiferente, ¿no, cabrón? Sí, digo, estamos viendo estos puntos de vista de lo que pasó en la revolución y son temas muy fuertes de los escritores. O hay un escritor que nos diga, oye, vamos a hablar de la carne asada que se organizaba alrededor de las fogatas y también había corridos, ¿no? Yo escogí No, y el estos. cine lo hacía, el cine sí saca la carne asada. Claro, ¿no? Y las fiestas Y las y... soldaderas bailando acá con sus faldas y la hostia. Exacto. Ta, 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 ta. Huevo, güey. También hay relatos de esos. Oye, Quique, ¿tú qué opinas? Fíjate eh, más allá de la violencia, que vamos a estar hablando de eso todo el tiempo, y sí eh, estos cuentos tienen una vigencia porque no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Digamos que no es una guerra civil declarada así como la de aquella época en la que estamos viviendo, pues estamos viviendo en una situación de guerra. O sea, eh, ahorita con toda tranquilidad Oscar acaba de contar una cosa tremenda, ¿no? Que en otra época hubiera sido un escándalo y esto y ahora pues, como que no pasa, ¿no? Pero más allá de eso, es de los cuatro cuentos que escogiste, este es el que para mí tiene mayores valores literarios, ¿no? O sea, tiene un ritmo, tiene una definición de los personajes precisa, bonita, las situaciones las plantea de inmediato y a la siguiente ya la resolvió para dar paso a la que sigue. O sea, en esos términos de estructura literaria es una verdadera joyita, la verdad. Eh, y yo relacionando con esto de que pues el tema es pues un hecho violento y cómo lo enfrentas desde distintos puntos de vista y cómo lo percibes, no dejaba de pensar en otras novelas contemporáneas, ¿no? Que tratan también el tema de la violencia. O sea, si son más, bueno, este cuento es posterior, que también a lo mejor deberíamos de hablar de eso. eh, no es propiamente de la época de la Revolución, no es un testigo directo como si fue Martín de Guzmán, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ya trae una idea de cómo se veía unas décadas después cómo había sido la Revolución, ¿no? Pero en los temas siguen estando vigentes, ¿no? O sea, que es a lo que hay que atender, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Eso que mencionas es uno de los valores de la narrativa de Carmen Báez, porque su forma en la que está escribiendo y te dice la niñita, eh, la niña acerca la sillita para subirse a la barda, entonces vas acompañando a la niñita y poco a poco te vas enfrentando con lo fuerte que está ahí, y luego también a través de los ojos de ella, ¿no? Como lo va poniendo Carmen Báez muestra mucho, ¿no? Con frases cortas, tienes muy claro lo que está sucediendo ahí, cuando dice el rojo de la sangre, cómo se va bajando entre las piedras, como si fuera un río, ¿no?
Sí, tiene una gran calidad Muy buenas literaria, imágenes. definitivamente. Bueno, pues vámonos, Sí, nada más comentar una cosa, de que sí, este cuento tiene una anécdota, porque Carmen Báez publicaba sus cuentos en el Nacional. Y una vez leído este cuento, Juan Rulfo llamó a Edmundo Valadez y le dijo que si estaba escribiendo sus cuentos en el Nacional con un seudónimo que fuera Carmen Báez, ¿no? Y entonces Edmundo Valadez le dijo que no era cierto, que él no había escrito este cuento. Y finalmente, pues, conocen los dos a Carmen Báez, la reconocen ya como escritora, etcétera, porque Juan Rulfo le hacía la crítica a Edmundo Valadez de que había escrito este cuento con un seudónimo, en fin. Pues esa es una de las anécdotas, pero tiene que ver justo por la maravillosa prosa que tiene Carmen, ¿no? Definitivamente es una gran escritora, escribió muy poco, pero lo poco que escribió realmente vale la pena leer. definitivamente era toda una gran escritora, una gran artista. Y ahora vamos a pasarnos con otra, ahora con otra mujer. Eh, Hay, yo creo que es de las más conocidas de esta época. Estamos hablando de Nelly Campobello. Nelly Campobello, su nombre original es Francisca Ernestina Moya Luna, conocida como Nelly Campobello. Ella nace en Mejor. Durango el 7 de noviembre, ya estamos a punto de llegar al 7 de noviembre, nace en 1900 y muere en Progreso de Obregón, Hidalgo, otro pueblo que se llama Obregón, Otro. en 1986. Ella es testigo y narradora de la Revolución Mexicana y es precursora del ballet en México, ¿no? Nelly Campobello pues es una artista como tal. Entonces, ella narra sus cuentos alrededor de los escenarios que ella vio, que son Villa Ocampo, posteriormente Hidalgo del Parral, Chihuahua, y su libro Cartucho, bueno, tiene las obras de Cartucho, Las manos de mamá, y apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Alrededor de estos escenarios que acabo de mencionar, de Villa Ocampo, posteriormente Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Bueno, tras su muerte, Rafaela Luna, tras la muerte de su madre, Rafaela Luna, su familia se mudó a la Ciudad de México a finales de 1923 y es donde Campobello descubrió la danza y desarrolló su prolífica carrera, llegando a ser considerada la primera bailarina de México. Bueno, Cartucho, que es donde estamos sacando este relato, el general Rueda, Cartucho fue publicada por primera vez en 1931, es una colección de relatos, es una de las pocas obras escritas desde una perspectiva femenina sobre la Revolución Mexicana y se considera un testimonio único de los eventos y personajes del periodo. Posteriormente, en 1934, Campobello publicó una versión amplificada de Cartucho, agregando nuevos relatos y profundizando su visión. El general Rueda tiene en este relato un contexto histórico. El general Alfredo Rueda Quijano luchó en el bando de Pancho Villa y en defensa de los campesinos y su lucha por la reforma y los derechos de la tierra. Después, en 1927, después del asesinato del candidato a presidente Francisco Serrano, el general Rueda fue arrestado y condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Entonces, en este relato del general Rueda, Nelly Campobello nos narra, es un cuento de hecho muy corto, son 2 páginas, nos narra cómo en su casa llega este general Rueda y les pregunta si están del lado de Villa, si no están del lado de Villa, si tienen armas, si no tienen armas, cómo empujan a la familia hacia un rincón y empiezan a destrozar toda su casa. Y ella después dice que pues vio cómo ultrajaron, ¿no? Su vivienda. Y tiene unas frases muy buenas, dice ella en el relato, hablando el general dice, si se queja, vengo y le quemo la casa. Los ojos de mamá, hechos grandes de revolución, no lloraban. Se habían endurecido recargados en el cañón del rifle de su recuerdo. Tiene esas frases de Nelly Campobello son maravillosas, ¿no? Y después, en este cuento, como les digo, es un cuento corto, pasa de ese momento, pasa después a la Ciudad de México, donde ella se muere su mamá durante el cuento y dice que su mamá enferma, cerró los ojos y se quedó dormida, no en México, sino allá en Chihuahua.
Dice, yo sé que estaba cansada de oír los 30-30, ¿no? Las carabinas. Y finalmente se entera ella de que mataron al general. Dice, los ojos endurecidos de mamá los tenía yo y le repetía a la noche, él fue malo con mamá, él fue malo con mamá, por eso lo fusilaron. Y termina diciendo, yo les mandé a los soldados una sonrisa de niña que tuvieron en sus manos mi pistola de 100 tiros hecha carabina sobre sus hombros. Es un cuento corto, súper recomendable. Van a encontrar frases como las que acabo de mencionar, con una gran narrativa literaria, también nos transporta a lo que sentía esa niña y después ella con los años lo que sintió y cómo piensa que se debe hacer justicia y fueron ella ya pensando que cuando fusilaron a este general Rueda, pues ella estaba de alguna manera también jalando el gatillo. ¿Cómo ven ustedes este cuento? De Nelly Campobello se puede hablar muchísimo, pero ¿qué opinan ustedes de este relato y de Nelly Campobello? A mí me gusta mucho cómo repite el del bigote, o sea, cómo describe el bigote conforme va avanzando la historia, ¿no? Y ya cuando se lo van a cargar tenía el bigote más chiquito. Qué buena manera, ¿no? De mostrar a los personajes, primero con un bigote grande y cómo se le va haciendo chiquito. Se lo va haciendo chiquito, así que... Y Ah, hasta dice que le temblaban los bigotes, ¿no? sí. Sí. Sí, el bigote es un personaje. Es un poco lo que hablábamos en algún momento también, en algún programa, de cómo de repente hay objetos o cosas inanimadas que se vuelven personajes del pinche cuento, ¿no? Como el bigote de este güey, cabrón. Independientemente al drama de la historia, ¿no, cabrón? Esta parte, ¿no? Esta parte a mí me llevó, no sé si se acuerdan de la película Como agua para chocolate cuando llegan los soldados a la hacienda, que al final la hija, una de las hijas se va con un revolucionario. Esa parte donde está narrando que llegan y que le están preguntando a la mamá dónde están las armas y la chingada, ¿no? Esa escena me recordó cuando llegan los de la revolución precisamente a la hacienda donde vive la mamá de, bueno, las protas de agua para chocolate. Bueno, es que esa escena donde no solo están como agua para chocolate, es hasta un tópico en la mayoría de las películas sobre la revolución, de los soldados que llegan a hostigar a la población, ¿no? A imponer Pero su... unos llegan cantando, cabrón. Exacto. A mí en lo particular este libro me gusta mucho. Es interesantísimo cómo, por ejemplo, de los 4 escritores que estamos comentando hoy, al menos 3 tuvieron unas vivencias directas respecto del proceso de la revolución, pero es Nelly Campobello la única que realmente lo está narrando vivencialmente, autobiográficamente, ¿no? Y entonces ahí se da una confluencia particular del relato entre lo verosímil y lo verdadero, ¿no? Porque en todos los relatos o en la mayoría de ellos hay un involucramiento con los personajes desde una cercanía que no se ve, por ejemplo, en el cuento de Carmen Báez, ¿no? O sea, ella te está narrando una escena, te está narrando un contexto desde la perspectiva de la niña, pero en el caso de prácticamente todos los relatos de Cartucho hay un involucramiento porque es una época particular de la revolución la que narra ella en Cartucho, que es propiamente cuando la facción de Villa ya está prácticamente derrotada y está en una etapa de guerra de guerrillas y está asentada en las zonas de influencia donde tenía soporte social. Y en general, la perspectiva de la mayoría de los relatos de este libro toman partido por Villa, ¿no? Y el caso específico del general Rueda, pues es un general carrancista. Me llama muchísimo la atención que, por supuesto, Villa es un personaje que tiene muchísimos claroscuros, pero a mí me lleva a una época de la niñez donde la nana que yo tenía era de Torreón. Y ahora que volví a releer Cartucho, me llama mucho la atención esa perspectiva social donde Villa, más allá de todos los claroscuros que tiene, digo, eh, eh,
tenía un arraigo social muy fuerte y tenía un respeto social muy fuerte y era muy querido en muchas zonas del norte de la República, insisto, por los claroscuros que tuvo. Y en el caso específico de este libro del que estamos hablando, hay un punto de vista esencialmente villista de la lucha, ¿no? Porque pues, todos los personajes, todas las estampas, todas las imágenes, porque son realmente retratos de los hombres del norte en la revolución, lo que hace Nelly Campobello en su libro, tienen esa cercanía, esa identificación que los vuelve por un lado entrañables, porque son relatos maravillosos, son realmente más que fotografías, son pinturas, ¿no? Porque hay una construcción de los personajes que es compleja y que es emocional. Y a mí por eso me fascina el libro. Y yo lo que veo más de como de que es yo ni sabía que ese general era carranchista, por ejemplo, ahorita lo estoy aprendiendo con Moy, pero insisto en lo que dije al principio, ¿no? Pues más que atender a las facciones, que eran unos contra otros y otros contra unos todo el tiempo, eh, lo que hay que ver aquí es cómo vivió eso la gente, ¿no? Los que no Claro. eran obviamente parte del movimiento, ¿no? Eh, y creo, ahorita que lo dijo Roberto, que fue de las gentes de Francisco Serrano, entonces debe ser uno de los personajes de Maten a León, que es una... hay no, hay literatura sobre la revolución muy divertida, que Maten a León es una novelita de Jorge Ibargüengoitia, que justo narra cómo se traicionan, ¿no? En ese momento pues, los sonorenses y la gente del norte, pues, para hacerse del poder, ¿no? Y es muy divertida, a pesar de que el tema es una traición y fusilamientos y tanta cosa, ¿no? Sí, también Jorge Ibargüengoitia tiene otra novela que tiene que ver con todas estas pugnas del final de la revolución y del periodo posrevolucionario inmediato, que es Los Relámpagos de Agosto, que es imperdible, ¿no? Yo creo que es justo como de repente todos esos caudillos se ven atrapados más en, en un conflicto de relaciones personales y de lealtades entre cercanos que realmente una diferencia entre proyectos o entre formas de conducir la revolución, ¿no? Realmente son facciones que se fueron forjando a lo largo de lealtades grupales y de caudillos, ¿no? Y muchas veces el azar fue determinando dónde fueron cayendo, en qué facción fueron cayendo los diferentes personajes que se involucraron en esa matanza. Hay mucho de qué comentar sobre la literatura en la Revolución Mexicana. O digo, no todo es nada más hablar de violencia y no nada más son relatos que tengan que ver con pues, asesinatos, ¿no? No nos olvidemos que en 1909 estaba el grupo de los jóvenes del Ateneo, hay también un crecimiento fuerte de la literatura mexicana y el escoger estos autores es darle otro sesgo, digo, para no repetir lo que ya siempre se comenta de la revolución, estos puntos de vista de estos autores, pues nos dejan ver también por otro lado cómo se veía, ¿no? Fuera de la historia oficial, que siempre nos están, o que nos repitieron en la primaria, y haz la página y compra la monografía de Pancho Villa, la monografía de Emiliano Zapata. Gracias a todos estos autores podemos caminar en las calles de esos pueblos, recoger testimonios de personas que se vieron no favorecidas. Digo, si hablamos de los que se vieron favorecidos, pues también hay muchísimos, ¿no? Que hicieron grandes fortunas en ese entonces, o personas que perdieron sus fortunas porque simplemente se las decomisaron, ¿no? Llegaban los revolucionarios y ahora me quedo con tu hacienda y ahora me quedo con tus tierras y ahora ya está con tu mujer, ¿no? O sea, sí hay muchos sesgos que podemos comentar. Una El, cosa es la revolución, o sea, este movimiento político que fue armado, eh, pero es parte de una época, pero la revolución no es toda la época. O sea, bien decías ahorita, el México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es muy rico, tiene muchas cosas ahí por donde le busques, ¿eh? O sea, en todos los campos del arte y todo, hay muchas contribuciones. Eh, eh, y,
Y sí, yo creo que la selección se enfoca en asuntos que tienen que ver con la violencia, pero también la revolución tuvo otros impactos, ¿no? Algunos, pues, que determinan el país que somos hoy en día, en muchas de las cosas buenas y otras pues, también de las malas que tenemos, ¿no? Pero a lo mejor cuando terminemos de leer de ver los cuentos podemos hablar más en forma de eso, ¿no? Bueno, pues entonces vámonos con el gran Mariano Azuela para comentar su relato a la nostalgia de mi coronel. Mariano Azuela nace en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de enero de 1873 y muere en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Fue médico, muy como tú, y escritor. Así es, médico Eh, cirujano. Médico cirujano, era opositor al porfiriato y trabajó como médico en un campamento de Pancho Villa. Experiencia que reflejó en su novela más popular, Los de Abajo, que es la novela más conocida de él, y en otros de sus trabajos ambientados durante la Revolución Mexicana de 1910. Es considerado como uno de los fundadores de la literatura de la Revolución Mexicana. Eh, a ver, Mariano Suelas podía requerir hasta un podcast, ¿no? Simplemente quiero mencionar que Mariano Azuela escribe con un realismo crudo y directo, su temática es la Revolución Mexicana, explora los ideales que le impulsaron, las traiciones, el desencanto que se acompaña también, hace una crítica social y la desilusión que se llevan muchas personas con la revolución, caracteriza por su mirada crítica a estos momentos donde se empieza a ver una desilusión de que la revolución no está cumpliendo con las expectativas de toda la gente, ¿no? Aunque simpatizaba con los principios revolucionarios, sus obras expresan una fuerte desilusión respecto a los resultados que él comenzó a ver, ¿no? Y esto se ve en su obra Los de Abajo. Tiene personajes marginados, deshumanizados, hay una visión pesimista y trágica, eh, tiene ambientes desoladores y rurales, tiene un diálogo auténtico, es muy importante en su narrativa el uso de los diálogos con un lenguaje popular, profundiza él en la psicología de los personajes, se va metiendo, podemos ver o entrar a la mente de sus personajes, hay una desmitificación de los héroes revolucionarios y su narrativa es lineal, su estructura es sencilla, es fácil de leer y a mí me gusta mucho. Bueno, La nostalgia de mi coronel es un cuento que aborda emociones y reflexiones de un veterano de la revolución y con el paso de los años siento una profunda nostalgia por los tiempos de la revolución. Y este cuento de la nostalgia de mi coronel se da ya en la época de los cristeros, ya estamos hablando de los años 30 en México. Sin embargo, pues cuántos protagonistas de la revolución seguían vivos y seguían con la esperanza de seguir ejerciendo su poder o con la nostalgia de ejercer su poder, ¿no? Y en este cuento nos narra cómo llega un coronel a una estación del tren, unas vías del tren, y lo saludan y le dicen, bueno, ¿y cómo va usted? Pues ya pensando cómo va a hacer dinero con los ganados y en los vagones del tren se empieza a dar una trifulca ahí entre las personas que están subiendo a uno de los carros, están los soldados, te narra cómo dicen cómo el aguardiente va pues ablandando a unos, pero también va encendiendo a otros y se arma la trifulca fuerte hasta que uno de ellos dice, bueno, a ver, ¿por qué el presidente Calles necesita nomás para él y su familia un tren de $1 millón y a nosotros que vamos a defenderlos nos llevan en una jaula de puercos? ¿No? Vaya visión de todos aquellos que seguían pensando que pues estaban luchando contra no sabían quién, pero que estaban obedeciendo de órdenes de personas que se habían hecho o que tenían más beneficios que ellos, ¿no? Por todos los soldados que fueron metiendo ahí. Y al final hay una golpiza a uno de los que están dentro del tren y al coronel, él termina diciendo, ni más ni menos, amanecía en ese entonces, él recordando sus momentos de la revolución, amanecía uno entonces de mal humor, cogía a cintarazos a cualquier pelado de estos, con cualquier pretexto y santo remedio, y sus ojos soñadores se perdieron en la melancólica memoria de sus buenos tiempos idos. ¿No? ¿Cuántos,
cuántos coroneles como siguieron por muchos años tratando de hacer justicia, ¿no? O que les llegara la justicia de la revolución para ellos, ¿no? ¿Qué opinan de Relato y de Mariano Azuela? No, bueno, Mariano Azuela es un referente. Él había escrito ya 5 novelas aún antes de que empezara propiamente su involucro en la Revolución Mexicana. Él tiene un involucro ya tardío, después del golpe de Estado de Huerta, es cuando él se une a las fuerzas villistas, primero como soldado y después como médico de campaña, pero él ya había publicado algunas novelas antes y tiene una forma de narrar impresionante. Eh, Realmente es un referente. Nunca abandonó el ejercicio de la medicina, pero al mismo tiempo siempre siguió escribiendo. Y algo muy interesante respecto a este cuento tiene que ver un poco la reflexión con respecto a la guerra cristera, algo de lo que en general, por lo menos en nuestros libros de historia de la escuela, no nos enseñaban, ¿no? Siendo un proceso como fue, pero finalmente fue la continuación de una guerra civil inacabada en donde paradójicamente los oficiales revolucionarios eran ahora oficiales del ejército callista y los de la bola pues, estaban muchas veces en la bola de la cristiada ahora, ¿no? Es decir, una situación peculiar en donde el pueblo finalmente es el que sufre las consecuencias y sigue siendo la carne de cañón. Y eso es algo pues, terrible, ¿no? Un poco de esas deudas que deja la revolución en donde finalmente, a pesar de todo el proceso histórico que hay, de todos los cambios que sí hubo, hay necesariamente en el campo profundo mexicano una situación irresuelta en donde en este caso, el llamado de los curas por la decisión de Calles de interrumpir el culto católico en México, les lleva simplemente a continuar una espiral de violencia que estaba inacabada. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en lo que dice Moy sobre esa posición de cómo los viejos revolucionarios ahora son los federales y los de la bola pues siguen siendo los mismos güeyes, ¿no? A mí este texto me recordó Nos han dado la tierra de Rulfo, ¿no? Uh -huh. Finalmente, después de tanto pedo, no importa de qué lado estés, cabrón, sigue siendo lo mismo, ¿no? Qué buenos textos, cabrón, y a mí la lectura de todos estos textos me lleva a la reflexión que decía Roberto, ¿no? 100 años después, ¿dónde estamos, cabrón? Después de tanto pedo, cabrón. Como dice el dicho, tanto pedo para cagar aguado, cabrón. Lo que veo detrás de este cuento es, lo acaban de decir ahorita ustedes, es los que, digamos que la tropa común y corriente, pues está de un lado y de otro respondiendo a intereses que al final pueden no ser los suyos, ¿no? Eh, Moy lo decía bien, cualquiera de esos soldados que están ahí quejándose que los llevan a fuerza, los emborrachan para llevárselos, además, ¿no? Eh, pues todos ellos eran católicos, no tenían conciencia de qué es lo que se estaba peleando, o sea, ¿verdad? Así, ¿no? Y habían sido carrancistas, seguro algunos fueron villistas. Y, y lo, y lo que extraña el coronel del título es, pues, poder ejercer el poder, ¿no? O sea, cuando nadie le rebotaba, ¿no? Aquí como se los están llevando un poquito voluntarios, así es una leva un poquito eh, no tan a fuerza, pues. Lo que extraña es cuando él decía es que es así y van todos sin chistar, ¿no? Esa es la nostalgia que tiene. Fíjate nada más que interesante, ¿no? Eh, y bueno, también, bueno, Mariano Azuela, que hay que decir, ¿no? Los de abajo es una de las grandes obras de la literatura del medio siglo mexicano. O sea, sin duda, mucho de muchas cosas, ¿no? Eh, ya que Moy sacó el tema de la guerra cristera, al que le interese, porque sí es un asunto que no se aborda mucho en la historia que se enseña, pues en la historia de las escuelas. Es, hay que acercarse a la obra de Jan Meyer. Él ha hecho un análisis magnífico que se ve hasta como literatura sobre todo, todo el asunto de una guerra que sobre todo tuvo
tuvo lugar en la parte de Michoacán, en la parte de la Guerra Caliente de Guerrero, ¿no? Pues busquen a Jan Meyer para enterarse del asunto, ¿no? En esta época de la historia de México da para muchos temas, inclusive literarios, ¿no? Como pueden ver en estos relatos, es una visión de los que estaban viviéndola, de los que la vieron después, pero también hay, desde la perspectiva donde uno quiera abordar los relatos o la literatura de la Revolución Mexicana. O sea, hay libros para meterse y enterarse de los chismes que hubo adentro, hay libros donde nos dicen, oye, pues Madero, pues la verdad es que no fue muy buen presidente, a pesar de que tiene mucho valor, y por eso se le fueron encima a Bernardo Reyes, Victoriano Huerta, luego lo traiciona, y luego ya se arma ahí todo un merequetengue. Hay libros donde se puede leer muy claramente cómo se vivía en ese entonces, pero ya no nada más hablando de balazos, ¿no? La gente que participaba en el campo, que participaba en las haciendas enequeneras, haciendas del agave. Es muy rico esa etapa de México y cómo pasa la revolución, simplemente por ahí, alguna tropa, alguna leva, las familias, cómo defendían no nada más su territorio, a lo mejor sus terrenos, sino también hasta sus propios hijos y sus hijas, ¿no? De que, de que se los pudieran llevar, cómo fueron personas creciendo en ese entonces, qué oportunidades había de educación. Hay varios temas, porque a final de cuentas todo eso fue formando o continuó formando el país que somos hoy en día, ¿no? En nuestra forma de algunos de poner valores en la sociedad. Oye, pues a lo mejor sí deberíamos de entender qué pasó después de la revolución, por qué el PRI se vuelve un partido hegemónico a fuerza y entonces nos da una doctrina de cómo debemos entender lo que pasó, nos pone los libros de texto, ¿no? Ahí con Justo Sierra, y nos dice, bueno, pues esta es la historia de la independencia, esta es la historia de la reforma, esta es la historia de la revolución, y estos son los caudillos a los que les debemos patria, y hay que salir a comprar las estampitas de todos estos personajes de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, vamos, ahorita con estos relatos hemos visto nada, simplemente una visión de cuatro autores, y por arriba estos relatos, es la invitación para entrar a cada uno de ellos, porque a mi forma de ver, pues es una etapa donde se va a seguir escribiendo sobre la revolución, ¿no? Ahora ya posiblemente ya no sean, obviamente ya no son testigos, obviamente ya no hay tantas personas que nos puedan platicar, pero sí los que escucharon la narrativa que todavía queda oral en muchas familias. Yo me recuerdo mi papá cuando en los años 40, que él ya trabajaba como profesor y estaba ayudando en la Secretaría de Educación Pública y en el sindicato, tuvo que salir a hacer comisiones, como él me decía. En una ocasión en el norte estaba tomándose una copa con unos amigos y uno de ellos estaba hablando mal de Villa. Y entonces le dijeron, oye, baja la voz, porque los que están allá, les dijo el mesero, esos todavía son de los Dorados. Y mi papá los volteó a ver y dijo, sintió miedo, así, definitivamente, de que estos tipos pues, todavía una adoración a Villa, ¿no? Ya estamos hablando de 20 años después de la muerte. Posiblemente esas personas que vio mi papá pues, eran unos chamacos de 16 años, pero seguían con una adoración al caudillo del norte, ¿no? Entonces, todas esas narraciones orales, ojalá las podamos rescatar de los que todavía se acuerdan o de sus abuelos, los que les platicaron de cosas que sucedieron, no necesariamente de violencia, sino de cómo se vivía, cómo había desfiles, cómo se fue construyendo la Ciudad de México, por ejemplo, con las casas en el centro, se fue expandiendo hacia de Reforma, hacia la Alameda y después hacia la Condesa, hacia la Colonia Roma. En fin, o sea, hay tanto que platicar como Fíjate, el movimiento Roberto, social. fíjate que ahorita que estás diciendo, sí existe un registro de esas tradiciones orales. En los años 80, más o menos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hizo un gran proyecto que se llamaba Mi Pueblo durante la Revolución. Entonces lo que hicieron fue ir a pueblos por todos lados
y recoger lo que la gente contaba, ¿no? Son unos libritos que los abres y salen volando, porque era la época cuando Lina no hacía bien los libros. Se deshojan como luego. Pero todos son unas joyitas, porque justo eso fueron con la gente mayor, que bueno, mayor entonces, esa gente mayor tendría nuestra edad ahorita, pero bueno, es otra cosa. No eran tan mayores entonces. Pero estuvieron recogiendo relatos y es una muy buena recopilación que tiene Lina, que por cierto Lina también tiene en su colección de fonoteca, tiene varios discos que son los corridos de la Revolución, que hay dos clases de corridos de la Revolución, digamos, los comerciales, los que al final de su vida recitaba Nacho López Tarso muy bien, y los que canta la gente, que se cantan así en las localidades y que normalmente de lo que hablan son de cosas que ocurrieron ahí nada más, ¿no? Y son súper interesantes también. Y muchos son con unas letras maravillosas Bueno, y de hecho, por ejemplo, en el sur, en Morelos y en Guerrero, hay una tradición específica que son las bolas surianas y que se llaman bolas precisamente que eran música de la bola, ¿no? Entendida como la revolución, que van a ritmo de son calentano o van a ritmo de chilena guerrerense y que son, digamos, los corridos olvidados, ¿no? Porque no están en el imaginario y colectivo de hablan de héroes México, locales que nadie pero sabe. ¿mandé? Y habla de héroes locales, digamos, de los que nadie sabe. Sí, 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 claro, pero además tiene una particularidad porque en cuanto al relato biográfico es muy parecido a cualquier corrido, pero tiene su propia estructura musical, su propia rítmica. Es, por supuesto, la música de arraigo en la zona. Ahí ya al paso les recomiendo que escuchen La Bola Suriana a la muerte del general Zapata. Ese sería el ejemplo de este género que quiero un poco compartir con los que nos escuchen, porque vale la pena ese acercamiento también, es muy, muy valioso. Yo nada más quisiera hacer un último comentario a este respecto, es de que hay un valor intrínseco en todos estos relatos que estamos mencionando y que por supuesto surgen como consecuencia no nada más del movimiento armado y del movimiento político, sino porque todos estos procesos históricos sociales van acompañados también de arte, ¿no? De una propuesta artística y una propuesta narrativa y todo eso. Pero también hubo una apropiación por parte del Estado para ir regulando y modulando lo que quería y lo que no quería, de alguna manera, construir como identidad en el periodo posrevolucionario. Y aquí no hay que olvidar que Mariano Azuela escribe una novela maravillosa, pero que había tenido muy poco eco. Se había publicado por entregas en el periódico El Paso del Norte y que se vuelve a publicar en el Universal en 1925 y que el gobierno de Calles y de Obregón después se apropian de ese relato como una crítica al villismo específicamente, ¿no? Y en esas mismas épocas, Martín Luis Guzmán está exiliado en España, pues porque él pertenecía a la facción perdedora, ¿no? También. Y ahí, por supuesto, en México tardó muchísimos años en editarse La Sombra del Caudillo porque era una crítica precisamente a todas esas facciones que se disputaban el poder a raíz de 1920, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, una domesticación de esta historia, una, una reducción absurda y una simplificación triste de un proceso tan complejo, pero sin el cual no podríamos entendernos hoy en día. Fíjate que La Sombra del Caudillo se filmó, Uh-huh. se hizo película y durante décadas estuvo prohibida. O sea, todos los que nos interesaba el cine vivíamos así con esa ilusión de que un día íbamos a poder ver La Sombra del Caudillo, ¿no? López Sí, Tarso sale ahí, ¿no? era una leyenda. Sí, López Tarso hace el papel del general Serrano, que en la película no se llama Serrano, Se llama y está Aguirre. dirigida por Carlos Bracho, ¿no? Es una muy buena película, se desenlató por ahí en los ochentas, ¿no? Hasta esa época fue que lo pudimos ver. A mí me decepcionó, pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Y eso es lo que estás diciendo ahorita, en esa apropiación del asunto de la revolución como hecho cultural y como medio de unificación, porque bueno, después del conflicto quedó un país hecho pedazos. Es un milagro que se hayan juntado para discutir la Constitución y hayan logrado algo tan bien logrado como era la Constitución. En plena revolución, en el 17, que es la que todavía, bueno, que ahorita ya está cambiando Morena, ¿no? Bueno, sí, esas son las lecciones de la historia.
Pero entonces, en ese apropiarse necesitaba el Estado mexicano, no el régimen, que es distinto. El Estado mexicano necesitaba una identidad. Era una manera de restañar heridas, ¿no? Y contamos con un gigante intelectual que es José Vasconcelos, ¿no? Que llevó a cabo toda una campaña, apoyó a estos escritores, apoyó música, a los muralistas y todo eso, y logró un movimiento cultural de los 20, en los 30 de México, pues yo creo que sin precedentes en el siglo XX, ¿no? Aunque después fue muy criticado, ¿no? Porque supuestamente apoyaba a Hitler, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Ajá. Pero vamos, o sea, Vasconcelos no era para nada, no estaba pensando, no tenía la intención, pues, de hacer un régimen nacional socialista, ¿no? O sea, tenía una visión particular de lo que era la nación. Vasconcelos, con todas sus virtudes, es el gran destructor de la cultura indígena porque prohibió, por ejemplo, las lenguas indígenas en las escuelas. Nosotros llevábamos un libro que se llamaba Lengua Nacional. La lengua oficial era el español, con todas las implicaciones que tiene eso para la diversidad cultural, ¿no? Pero hizo mucho, pues, ¿no? Y bueno, ya hablando de otras expresiones, así que la música y los corridos y todo eso, pues no hay que olvidar que en el cine se reflejó mucho la Revolución Mexicana, porque hay un asunto. Cuando se da el conflicto, está surgiendo el cine y la fotografía se está consolidando. Entonces, la primera gran tradición fotográfica en México, que son los hermanos Casasola, pues básicamente lo que hacen es fotos de la revolución. A ellos debemos fotos icónicas de Zapata y Villa sentados en la silla, ¿no? Bueno, Ah, Villa sentado en la silla y Zapata al ladito, Madero entrando a la ciudad, o sea, y a la par también hay muchísimas películas documentales de la época, ¿no? Salvador Toscano, sus herederos hicieron, de hecho, juntaron los materiales, hicieron una suerte de documental que es muy conocido sobre la revolución, que se llama Memorias de un Mexicano, si no me equivoco, ¿no? Y luego el cine no deja el asunto, ¿no? Ahora yo entiendo que porque era un asunto muy cercano, pues, o sea, el hecho que nosotros no nos haya tocado, aunque nuestros abuelos contaban de que anduvieron en la revolución, te hace verlo con lejanía, pero ahora sé que eran gente que tenían 2, 3, 4 décadas cuando mucho de que había pasado. Hoy yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué hacías el 19 de septiembre de 1985, hace 40 años? Y me vas a decir exactamente, ¿no? Estamos en la cueva, echando una cuba. No, no puede ser, güey. pues, o qué hacías el día de la elección de Cárdenas y Salinas, o sea, ¿te acuerdas? A pesar de que Ahí sí tiene, estábamos en la cueva echando una cuba. y, No, yo estaba de representante de casilla. y lo No tienes mames, en claro, ¿no? serio. Él voy con todos los votos chuecos, eso es otra historia. Pero bueno, como había la cercanía del movimiento, el cine nunca dejó de referirse a la revolución, pero eh, es curioso, uno va viendo las películas sobre la revolución y cómo se va, pues, de ser un asunto serio, se va haciendo chusco y terminamos teniendo películas que son de puro relajo sobre la revolución, ¿no? Y pasan por todos los géneros, abarca todos los géneros. Y el gran personaje es Villa, por ejemplo. Curiosamente, el personaje más controvertido de todos es Villa, ese que se convierte en el más popular, ¿no? Y Pues hicieron Zapata, la película, ¿no? Vámonos con Pancho Villa, que a Hollywood tráiganme también la le cabeza de interesó. Pancho Villa, el compadre Mendoza. O sea, Pedro Armendáriz, uno de sus personajes emblemáticos es Pancho Villa. Y hasta lo imitan los polivoces con Agallón Sí. Él Mafama. muy bien, muy Faltó bien. nada más que hicieran Blue Demon contra Pancho Villa, cabrón. Faltó esa, o que buscaran entre los dos la cabeza, güey, y la encontraran. Y a Zapata le va mal, Zapata pues, lo interpreta Antonio Aguilar, sí se echa unas buenas rolas y lo arregla. Sí, sí, sí. Bueno, y hasta Buenos Alejandro corridos, cabrón. Fernández, ¿no? Alejandro Bueno, Fernández no, Además, pero lo interpreta Marlon Brando también. también, o sea, el cine gringo recurre a la Revolución Mexicana, hay varias películas que tienen que ver con la Revolución y tienen el trauma de que Villa fue y se les metió, ¿no? Hizo un Sí, desmadre. los gringos no iban a hacer una película de Villa como R, cabrón. No, sí fue el No, único que fue y los bombardeó, ¿no? Ahora, yo antes de que sigamos, sí me gustaría decirles que sí hay materiales, o sea, yo mismo lo he dicho, que la revolución está poco entendida, que no hay suficiente material para entenderlo y que tenemos esa visión maniquea y todo eso.
pero la verdad es que es un periodo sobre el que se ha reflexionado mucho y muy bien desde hace mucho tiempo, o sea, mucho, mucho tiempo. Hay una historia de la Revolución Mexicana, que son 18 volúmenes, creo, bien con todo detalle, que publicó el Colegio de México. Se consiguen ahorita en PDF sin problema. Para leer a Zapata, porque además la biografía de Zapata es literaria, pues, o sea, en pleno sentido, ¿no? El clásico del profe John Womack es imperdible. Y Villa, que es muy, muy controvertido, yo diría que vieran el libro de Friedrich Katz, que es mexicano, no vayan a decir, hay un alemán hablando de Villa, no, es mexicano, con todo derecho. Y con sus cosas, con sus muchísimas cosas, hasta me estoy rascando, el de Paco Ignacio, ¿no? Yo pensé que ibas a decir el de Arturo Pérez Reverte, el de Revolución. Bueno, Pérez Reverte tiene uno que está interesante, el Sí, libro no es malo, es interesante. es una buena También investigación. tiene sus cosas, pero sí vale la pena leerlo. El de Sí, Pedro pero Reverte. no nos quiere convencer de nada, y el otro sí. Y sobre todo la biografía del poder. La biografía del poder de Enrique Krause es esencial para entender desde el punto de vista de la persona, cuáles son las motivaciones. O sea, ¿quién era Fierro? Pues el capítulo de Rodolfo Fierro, Enrique con mucho tino lo hace en combinación con Felipe Ángeles, que era el otro lugarteniente de Villa, un güey avanzado para su época. El genio militar, ¿no? Sí, tal vez el transcurso de la revolución hubiera sido otra si la gente como Felipe Ángeles hubiera sido la que al final se quedara con el poder, ¿no? Era Era un abierto, tipazo. o sea, era un adelantado, terminó asesorando a Zapata, ¿no? Y bueno, habría que acercarse a ese tipo de obras. Ya tiene su aeropuerto, ¿no? Que Merecido. y te aseguro que no saben bien quién, bueno, los militares deben saber bien, pero no creo que estén muy seguros de seguir sus enseñanzas. Y a mí hay una novela de la Revolución que me encanta, que es El Rey Viejo de Fernando Benítez, que es lo que le pasa a Venustiano Carranza una vez que es derrotado por Obregón, ¿no? Que huye, que se vuelve, ya una vez había ido a Veracruz llevándose todo el gobierno, se llevó hasta los sellos fiscales y La trata lana también se llevó. sí, de ahí el verbo carrancear y trata de ver Exacto. cómo lo agarran en la sierra en la sierra alta de Puebla y Tlaxcala y ahí lo matan, ¿no? La verdad es que es un librito con unas ciento y algo de páginas que es un disfrute, ¿no? Y Maten a León y Los Relámpagos de Agosto y de cine No dejen de ver Enamorada, que es pues es una obra de Shakespeare ambientada en la Revolución Mexicana, con María Félix y Pedro Armendáriz en Cholula, Puebla, ¿no? Bueno, ya que estamos en el momento de las recomendaciones, que gracias por todos estos que nos acabas de decir. ¿Tú, Oscar, alguna recomendación? No, ya nada, hijo. Yo tenía 5 y ya dio 8, Kike. No, no, mames, no. Yo ya paso, cabrón. Tú, Moy. No, pues ya Kike dijo muchísimas, pero yo sí tengo otras. Ah, Sí, ya sabía, le cabrón. recomendaría, no, espérense, Las le acaba de buscar en recomendaría Google. mucho la Sí, película de no Vámonos. mames, güey. No, es que es tan enorme la lista de lo que se puede tocar de esto que es verdaderamente muy inacabable, pero hay otro libro de Frederick Katz que es sobre el telegrama Zimmerman, que tiene que ver con todo el entorno geopolítico mundial y cómo en su momento la Alemania del Kaiser pretende negociar con México su participación en la Primera Guerra Mundial para un poco digamos, o retrasar o disminuir la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es muy interesante ese Que libro. le diga que no estás Está, viendo cómo está el patio, cabrón. bueno, por supuesto, una película que es la de Vámonos con Pancho Villa, que también es un clásico. Y yo le recomendaría mucho un libro de Paco Ignacio Taibo que no es tan didáctico, afortunadamente, pero que es interesante porque es una parte de la revolución que se lee poco, que se llama Temporada de Sopilotes y que es una narrativa es un libro muy pequeño sobre la decena trágica. Creo que vale la pena ese libro. Y en el caso específico de lo literario, yo sí le recomendaría aproximarse a algunas otras de las obras de los autores que tocamos el día de hoy.
creo que el libro de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, es un libro imperdible, creo que es muy importante leerlo. Y en el caso de Carmen Báez, yo sí recomendaría que leyeran completo el libro de La roba pájaros, que creo que está bastante bueno. Y pues básicamente eso, porque ya la lista de recomendaciones es muy larga. No, bueno, y nos podríamos seguir. De hecho, ya yo aquí tenía mi lista, ya han mencionado algunos. Creo que nada más agregaría Juana Gallo, que también es una película sobre este personaje. Y, esta película la interpreta María Félix. Y el de Cartucho, no dejen de verlo, los relatos son muy, muy, muy buenos de este libro. Bueno, pues con esto terminamos este podcast sobre la revolución. Yo sí quiero hacer un comentario final. A ver, Uy, ya vas a No, empezar. no enciendo a la parroquia. Eh, la historia no está para enseñarnos nada, la historia está ahí y es como es, y uno se acerca a ella no para obtener lecciones que eviten repetir errores. La historia sirve para analizar circunstancias y entender si esas circunstancias se repiten o no en el momento en que estamos, cómo estamos, ¿no? Entonces, dicho eso, eh, creo que acercarse al tema de la Revolución Mexicana es muy importante porque determina mucho de lo que somos hoy en día como país, ¿no? Y creo que de todo este maniqueísmo de cómo se ve la revolución, también ahorita se dijo, se tiende a pensar que es una construcción que soporta al régimen priista y que si tiene sus virtudes, también eh, acarrea taras, ¿no? Que no son buenas para el país, ¿no? Yo creo que es una visión que hay que dejar de lado. La sociedad, las circunstancias determinan la historia y la sociedad se adapta en la medida que puede a esas circunstancias y las va transformando, ¿no? Entonces, que a ustedes les digan que estamos en la cuarta transformación porque había tres transformaciones anteriores y una era la tercera, la de la Revolución, la de Cárdenas. Nunca entendí porque yo veía seis personajes de las tres transformaciones anteriores. Véanlo con cuidado, pues acercarse a estos hechos nos ayuda a entender bien cómo estamos y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿no? No es un consejo, quería decirlo. Pues. pero es un muy, muy buen comentario, Quique, porque una cosa es que informarse y de ahí tomar un criterio entendiendo qué fue lo que pasó y no nada más dejarse llevar por lo que nos han dicho sin una reflexión, ¿no? Entonces, después de estas lecturas, sí exige una reflexión, ¿no? Y la reflexión es, a ver, cómo estamos hoy en día, qué estamos haciendo, qué es lo que todavía se sigue persiguiendo, qué es lo que estamos persiguiendo como sociedad que quedó pendiente y que no se cerró en ese entonces, qué es lo que estábamos como México construyendo, cómo seguimos construyéndolo y al final de cuentas la respuesta va a ser la que cada quien vaya teniendo en su mente y nos va a ir uniendo, obviamente el interés de ser siempre un mejor país y una mejor sociedad. Bueno, Yo creo Pero pues también lo que decía Quique hace un momento es importante acercarte a la raíz, ¿no? Para entender por qué estamos donde estamos. Y eso que recomendabas, esos textos que recomendabas para acercarnos a eso, obviamente nos dará mucha más claridad de por qué estamos donde estamos y cómo estamos, ¿no? Y a partir de ahí generar un juicio un poco más, pues yo qué sé, más cercano a una realidad, ¿no? Yo creo que la mejor muestra de que no, como sociedad no terminamos de entender bien la Revolución Mexicana es que el zapatismo de 1994 nos sorprendió. claro, como si nunca hubiera estado ahí, ¿no? Como si hubiera terminado, ¿no? Exacto, Y volvió a salir y ahí sigue. ya Porque está, ahí está. claro. O sea, siguen los indios siendo explotados, marginados, siguen siendo los más pobres del país. Y, Sí, es prender, yo como lo veo con estas lecturas, se van prendiendo luces en un espacio donde hemos tenido simplemente una visión de algunas luces que se han prendido, pero conforme vayamos leyendo esto, se van a ir prendiendo más luces y nuestro espectro de nuestra realidad y de entendernos como país hoy en día se va ampliando a través de todas estas lecturas.
Bueno, pues si no tienen otro comentario, vamos a cerrar el podcast del día de hoy sobre cuentos, relatos de la Revolución Mexicana. Ya nos encontraremos en el siguiente podcast, así que no dejen de sintonizarnos. Suscríbanse, suscríbanse, porque cada vez se ponen mejor los podcasts, como pueden ver. Así que hasta el siguiente y que la pasen bien.